el tema a tratar es el comercio ambulatorio y su constitucionalidad. ¿Cuál es la problemática a dilucidar respecto al comercio ambulatorio? Tenemos que tener en cuenta que no existe normativa específica que regule este sector. Solo existen algunos dispositivos locales que lo regulan, emitidos claramente por los gobiernos locales que son las municipalidades. Entonces, al no existir desde el gobierno central una ley que se ocupe de este sector de trabajadores, corresponde dilucidar si dicha actividad tiene amparo legal y constitucional. Entonces, la problemática es determinar si el comercio ambulatorio que se da a nivel nacional tiene amparo legal y constitucional. Para poder comprender el presente tema, vamos a estructurarlo teniendo en cuenta el primer punto, realidad social. Un segundo punto, límites al comercio ambulatorio. Un tercer punto, un paso a la legalidad frente al comercio ambulatorio. Y un tercer punto, aspectos constitucionales que se han pronunciado respecto a la materia. Para ser concretos y específicos, para entender la realidad social del comercio ambulatorio, debemos definir al comercio ambulatorio. ¿Y cómo lo definimos? Conforme al análisis jurídico que se ha realizado y teniendo en cuenta la praxis, definimos al comercio ambulatorio como una actividad que se origina mayormente en un sector determinado de la población peruana, el cual tiene escasos recursos económicos, desconoce de la legislación comercial y carece de un espacio físico definido donde pueda desarrollar sus actividades comerciales. ¿Y con qué finalidad se realizan estas actividades de comercio ambulatorio? Con la finalidad de generar ingresos económicos que le permitan subsistir. Un tema muy importante a tener en cuenta. Estamos entendiendo entonces que el comercio ambulatorio es una necesidad, porque es una actividad que no contraviene un marco normativo y que sirve a las personas poder obtener ingresos económicos para que puedan subsistir, para que puedan llevar un alimento a la casa. Entonces, corresponde al Estado, desde el enfoque jurídico, poder determinar cómo regular esta actividad. No limitarla ni prohibirla en su totalidad, sino establecer parámetros para que puedan ayudarse y puedan prestarse de una manera eficiente. Y la forma eficiente va conexa con la formalidad. Hay que diferenciar lo que es la legalidad de la formalidad. Y ya lo vamos a ir tocando en el transcurso de la exposición. Como fuente bibliográfica, vamos a tener que el autor de Soto, en su libro sobre el comercio ambulatorio en el año 1986, lo define como aquellos emprendedores y vendedores que realizan actividades clandestinas de comercio, producción o servicio, cuya característica es no estar registrado bajo ningún registro de las instituciones que lo exigen. No pagan impuestos de ningún tipo y no se rigen bajo ningún reglamento vigente, ¿ya?, que haya regulado el gobierno o la municipalidad, el gobierno local, dentro de la jurisdicción. Entonces, ¿qué problemática nos trae también el comercio ambulatorio? El desorden, la ocupación de las vías públicas, una realidad social que no se puede negar. Realidad también que tiene que equipararse. ¿Con qué tiene que equipararse? Pues tiene que equipararse con la necesidad de estas personas de trabajar para poder obtener ingresos económicos, para poder subsistir. Entonces, nos vamos a poner en un contrapeso. El derecho que tiene la población de poder gozar de los espacios públicos sin limitación ni restricción, salvo por ley, y el derecho que tienen las personas de poder ejercer una actividad legal en el sentido de que está amparado por la Constitución, derecho al trabajo, ¿no?, para que puedan poder obtener estos ingresos económicos. Entonces,
Desde esa perspectiva, encontramos que el gobierno central dentro de la realidad social no ha tomado en cuenta a través del legislativo el poder aprobar una ley que regule el comercio ambulatorio. Ojo, hay que tener en cuenta que ya existen normas, por ejemplo, para los que expenden el producto de molientes. Hay una ley de molienteros. Hay una ley también que protege a los que se dedican al lustrado de botas, la ley del lustrabotas, y así como otras leyes que han regulado actividades de manera independiente. Bajo esa perspectiva, nos encontramos que frente a la realidad social, el legislativo, en vez de estar promulgando otras leyes que no han coadyuvado mucho a poder subsumir la necesidad de estas personas dentro del estado de emergencia nacional y de la pandemia en la que vivimos, ha tenido que establecer una ley o aprobar una ley que regule el comercio ambulatorio. Y desde esta ley pueda otorgarse la facultad y autonomía que tienen los gobiernos locales para poder regular esta materia. Entonces nos encontramos frente a una realidad social que conforme a datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se encuentra dentro de la sumatoria que nos hace alcanzar que en el Perú tenemos más de un 65% de trabajo informal, que incluye al comercio ambulatorio. Ahora, ya hablamos de la realidad social del comercio ambulatorio. Ahora hablemos de los límites del comercio ambulatorio. Cuando nos enfocamos a los límites del comercio ambulatorio, tenemos que entender de que así como existen derechos, también tenemos deberes. Y trabajar bajo la premisa que no todo derecho es absoluto en el caso en concreto, puesto que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de otro. Entonces, frente al comercio ambulatorio, vamos a encontrar que en muchas ocasiones se puede afectar derechos de la persona, ya puedan ser personales o colectivos, como pueden ser, por ejemplo, la obstrucción y afectación del acceso a transitar libremente en las vías públicas. Tenemos en cuenta que puede existir un tipo de comercio ambulatorio que pueda afectar el libre acceso o libre tránsito a cualquier persona, ¿ya? Que tiene el derecho constitucional de poder transitar libremente por todas las vías públicas del país. Entonces el comercio ambulatorio ahí podría tener un límite. Otro límite del comercio ambulatorio podríamos entenderlo como el detrimento o afectación de derecho de las personas de gozar de la paz pública y tranquilidad y de un medio ambiente equilibrado. Eso fue el claro ejemplo, por ejemplo, que tenemos que se dio en la Municipalidad Estatal de Caraballo, en la cual se estableció mediante una ordenanza declarar todas las vías públicas zonas rígidas, con la finalidad de que pues establecer la tranquilidad de las personas de poder transitar libremente, cosa que ya lo vamos a analizar más adelante. Otro tipo de límite al comercio ambulatorio tenemos la afectación de las buenas prácticas saludables que deben cumplirse para el ofrecimiento de determinados bienes y servicios. Vamos a enmarcarnos en este punto a un tema muy concreto. Aquí entramos a hablar de la formalidad y diferenciarla de la legalidad. No todo comercio ambulatorio es informal, puesto que puede cumplir con las medidas establecidas para la eficiencia y eficacia en la entrega de los productos que se expenden. Los productos cuentan con registro sanitario, el que lo expende cumple con normas sanitarias para su forma de expenderlo, ¿no? Entonces, no toda actividad de comercio ambulatorio ya se puede decir que es ilegal, porque es lo que estamos debatiendo en esta exposición, en esta pequeña conferencia, pero sí puede ser formal o informal. Informal, ¿por qué? Los productos no se expenden cumpliendo las normas
o prácticas saludables. Pueden contar con registro sanitario, pero no tienen esa garantía. Estamos hablando ya netamente del derecho que tienen los consumidores y bueno, también la responsabilidad de los consumidores de comprar un producto donde lo puedan obtener. Uno de los límites, por ende, al comercio ambulatorio es la afectación de las buenas prácticas saludables que puedan, que deban cumplirse para el ofrecimiento de determinados bienes y servicios. Ahora, otro tema como límite al comercio ambulatorio, también tenemos el deterioro o contaminación al ornato de la ciudad. Es un tema muy relevante. La problemática nacional nos conlleva a poder determinar que muchas de las personas que tienen como actividad este tipo de comercio dejan las calles sucias, dejan las vías públicas sucias. Y muchos de ellos no pagan ningún impuesto ni arbitrios. Pero ¿por qué pasa esto? Uno, el tema de que dejen las calles sucias tiene que ver con un tema netamente de persona. Y dos, el tema que no paguen ningún tipo de impuesto o arbitrios es porque como la municipalidad o el gobierno local no los regula, por ende, al no regularlos, no les va a poder cobrar un arbitrio municipal. Ahora, no solamente podemos tener en cuenta el tema del deterioro o contaminación al ornato de la ciudad por el expendio de los residuos que dejan en las calles, sino también que muchos de ellos, en el afán de querer colocarse en un espacio perenne, destruyen, destruyen propiedad pública. Puede ser pistas, puede ser veredas, hacen construcciones en la vía pública. Eso está dentro también de los límites del comercio ambulatorio. Ojo, límites del comercio ambulatorio que sí pueden ser ilegales en el sentido por las prácticas que realizan, pero no ilegales por la actividad. Hay que diferenciar. Lo explico claramente. Yo puedo ejercer el comercio ambulatorio, como el concepto lo manda, ambulante, aquel que no está en un solo lugar definitivamente o definidamente, sino es aquella persona que está en determinados lugares por espacios temporales. Ese es el comerciante ambulante. Diferente es aquel ambulante que se apropia de un espacio público y realiza algún tipo de construcción que quiere tenerlo de manera permanente. Ese tipo de actividad sí contraviene la norma, puesto que la propia ley orgánica de municipalidades establece que corresponde al gobierno local de la jurisdicción determinar la protección de las áreas públicas, puesto que las mismas son inalienables, intangibles e imprescriptibles. Bajo esta premisa, no está permitido legalmente, salvo mandato de la autoridad, teniendo en cuenta los parámetros que se establezcan, que un comerciante ambulatorio pueda colocarse en un lugar perenne y realizar algún tipo de construcción creyéndose propietario o poseedor. Un límite de esta actividad comercial que sí contravería la norma. Pero la actividad comercial como comercio ambulatorio, dedicado como corresponde, que yo pueda transitar con mi carreta o con mi bolsa de venta por la vía pública ofreciendo mis productos, no está prohibida, puesto que se desprende de un derecho a la libertad de tránsito que yo tengo. Yo puedo transitar libremente como cualquier persona transita en la calle y se queda a conversar. De igual forma, entonces, como comerciante ambulatorio, soy de la posición legal de que puedo llevar mis productos y ofrecerlo. La persona la compra y sigo transitando y ofreciendo mis productos porque esa es la actividad ambulatoria. Este punto de ejemplo que les doy a ustedes desde mi perspectiva legal no está prohibida por norma. No hay ningún marco legal que la limite o la obstruya, salvo que el gobierno local me establezca en determinadas zonas debidamente acreditado que está prohibido el comercio ambulatorio. Pueden ser de repente en zonas culturales en las cuales se tenga que contar con un permiso especial, en centros históricos en los cuales también se tenga que contar con un permiso especial, entre otros puntos. Entonces, la actividad del comercio ambulatorio no es ilegal.
cuando no afecte propiedad pública y tampoco se afecte el libre tránsito y el acceso a las vías públicas. Si es legal, si la misma se da como manda el diccionario. Uno va al diccionario y encuentra ambulante, aquel que va de un lugar a otro y se estaciona por un determinado tiempo en determinado lugar. No es perenne. Entonces, esta actividad en mi perspectiva legal no es prohibitiva, es legal. Luego de los límites al comercio ambulatorio, vamos a pasar a exponer un paso a la legalidad del comercio ambulatorio. Para ello vamos a citar entonces preceptos normativos que facultan a que la autoridad del sector pueda regular y normar sobre la materia, sin restringir en su totalidad dicha actividad. Ya les dije, la actividad de comercio ambulatorio es legal y para mayor abundamiento vamos a tocar lo siguiente, un paso a la legalidad para que los gobiernos locales que no lo han regulado lo tengan en cuenta. El artículo 2, inciso 24, literal A de la Constitución Política del Perú, sostiene que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, e impedido de hacer lo que ella no prohíbe. En el ejemplo que les digo del comercio ambulatorio, de una persona que ofrece sus productos en mochila, en una carreta o va en la mano con sus cositas, ¿ya? Ejerciendo su derecho de libertad de tránsito y le decomisan los mismos, estaríamos frente a un abuso de autoridad, salvo el gobierno local en determinada zona lo haya declarado prohibitivo. De lo contrario, estaría cometiendo abuso de autoridad. Ojo, que vamos a detallar después cuáles son los parámetros que debe tener también la ordenanza municipal que regula o restringe el comercio ambulatorio en determinadas zonas. También tenemos el artículo 2, inciso 15 de la Constitución Política del Perú, que nos sostiene que toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley. Ahora, acá viene la pregunta. Si no hay una ley que impide el comercio ambulatorio, ¿está restringido? No, no está restringido. Acá nos vamos al principio de legalidad. El principio de legalidad que establece que todo lo que debe estar, toda conducta humana que se encuentre tipificada en un marco normativo como prohibitiva, es contrario a ley si tú lo realizas. En pocas palabras, cuando yo decía el precepto de que nadie esté impedido de hacer, obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, entendiendo que toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a ley, si no tenemos un marco que prohíbe el comercio ambulatorio en determinadas zonas, no se puede prohibir, porque es legal. También tenemos el artículo 23 de la Constitución Política del Perú. Nos dice claramente, y aquí viene la responsabilidad del Estado. El trabajo en sus diversas modalidades, ojo, el comercio ambulatorio es una modalidad del derecho al trabajo. El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. Entonces, nos vamos a dar cuenta que debe existir una regulación preferencial en cuanto al comercio ambulatorio que pueda regular el gobierno local frente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. Asimismo, nos dice dicho marco normativo que el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Si se dan cuenta, tenemos ya marcos normativos constitucionales que establecen la necesidad de que los organismos autónomos que puedan regular sobre la materia
deban tener en cuenta, sin restringirlos en su totalidad. Ahora, este es un tema que eh, este es un marco normativo que va a jalar de repente la oreja, digámoslo así, a muchas autoridades que piensan que el comercio ambulatorio está prohibido, o a muchas personas que creen que el comercio ambulatorio está prohibido y no se debe dar en ningún ámbito de la jurisdicción a nivel nacional, ¿no? Cosa que en algunas municipalidades sí se da, ¿no? Mediante decreto supremo número 00591 se encuentra vigente a la fecha y pueden ingresar ustedes al SPIG, al Sistema Informativo Jurídico, para que lo puedan visualizar, que está vigente. Mediante este decreto supremo se reconoce al trabajador ambulante la calidad jurídica de trabajador autónomo ambulatorio. Ojo, desde este marco normativo del año 91 se ha reconocido al trabajador ambulatorio e inclusive se exhorta que que se apruebe mediante ley, digámoslo, valga la redundancia, la ley que regule el comercio ambulatorio. E inclusive también se establecen ciertas posiciones, procedimientos para que puedan acceder a créditos. Entonces, señores, desde el año 91, mediante este decreto supremo, ya el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, denominado así ahora, había reconocido al trabajador ambulante la calidad jurídica de trabajador autónomo ambulatorio. Ya tienen un reconocimiento. Que nos digan que no hay marco legal del comercio ambulatorio, mentira. Sí existe marco legal. Marco legal en cuanto al reconocimiento del comerciante ambulatorio. Sí existe marco legal que puede establecer el comercio ambulatorio, marco legal que pueda utilizarse para establecer ya el comercio ambulatorio. Luego de ello también tenemos el artículo 83, inciso 1, numeral 1.2 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ley número 27972, que expresa taxativamente que las municipalidades provinciales tienen como función específica y exclusiva el poder establecer normas respecto al comercio ambulatorio. Ojo, esta ley ya está pronunciándose sobre el derecho, sobre el comercio ambulatorio. O sea, ya está diciendo norma el comercio ambulatorio. Esta norma no necesariamente quiere decir que le está facultando que se prohíba el comercio ambulatorio. No, les está diciendo regúlalo en tu jurisdicción. Establece cuáles son los parámetros, requisitos para poder acceder al comercio ambulatorio. Por ejemplo, yo puedo establecer como requisito para ejercer el comercio ambulatorio, pues que puedan pagar algún arbitrio, que cuenten de repente con la indumentaria dependiendo de los productos que expendan, que se registren en el padrón de ambulantes del distrito, cosas así, para poder también llevar y tener en cuenta, pues, de que muchas de estas personas puedan tener un registro y que en este estado de emergencia que se dio, o hayan podido también recibir algún tipo de bono como trabajadores independientes, cosa que por no estar formalizadas, porque muchas municipalidades no lo hacen, no han podido acceder a este tipo de bono. Así también, el artículo 83, inciso 3, numeral 3.2 de la Ley Orgánica de Municipalidades, expresa taxativamente que las municipalidades distritales tienen como función específica y exclusiva el regular y controlar el comercio ambulatorio de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial. Es decir, que los gobiernos locales de distrito regulan el comercio ambulatorio y lo controlan. Lo controlan, no lo prohíben, no lo limitan. La norma lo dice, hay que utilizar bien y correctamente los verbos rectores. Regulan y controlan el comercio ambulatorio, no prohíben. ¿Ya? Y el gobierno distrital lo tiene que hacer acorde
a lo establecido por la municipalidad provincial. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa si la municipalidad provincial no ha establecido un marco normativo para el comercio ambulatorio? ¿El distrito está limitado a regularlo y controlarlo? No. Tiene autonomía política, económica y administrativa para poder hacerlo, pues así lo establece el artículo 194 de la Constitución Política del Perú. Los gobiernos locales, tanto municipalidades provinciales y distritales, tienen autonomía política, económica y administrativa en el ámbito de sus competencias. Bajo este precepto legal, posición jurídica es que si un gobierno provincial no regula el comercio ambulatorio, ello no es óbice o impedimento para que la municipalidad de un determinado distrito que pertenece a la provincia lo pueda regular y controlar. Bajo esos puntos, señores, ya nos encontramos que el comercio ambulatorio sí tiene marco normativo que lo ampara, tanto constitucional como marco normativo de una ley orgánica que es la ley 27972 e inclusive en un decreto supremo que reconoce al trabajador ambulante la calidad jurídica de trabajador autónomo ambulante. Bajo estos preceptos legales, soy de la posición jurídica que no se puede prohibir el comercio ambulatorio, sobre todo porque nos encontramos frente a una necesidad pública y una realidad social en las cuales muchas de las personas que no tienen la facilidad de poder acceder a un trabajo, pues realizan la actividad de comercio de manera independiente. Tanto puede ser en un mercado, en un centro de abastos o ambulatoriamente, puesto que se ha demostrado en la praxis que el comercio ambulatorio muchas veces dado por estas personas son porque no cuentan recursos y no cuentan con un espacio físico donde puedan expender sus productos. Bajo esta premisa normativa y teniendo en cuenta los preceptos constitucionales, vamos a decir que el comercio ambulatorio es legal con las restricciones que establezca la ley. Ley que tiene que ser regulada mediante una ordenanza en la jurisdicción, teniendo en cuenta que el gobierno central no ha aprobado una ley que regule el comercio ambulatorio. Bajo dichos preceptos, soy de la posición también de exhortarlos a ustedes que si van a realizar el comercio ambulatorio, tengan en cuenta mi posición jurídica respecto a que no se instalen y determinen un espacio de uso permanente, sino realicen la actividad ambulatoria como muchos los hacen, ¿no? Que es caminando, como lo define el diccionario ambulante. No está perenne en un solo lugar, sino está de un lugar está de un lugar a otro por un determinado tiempo. Es como el concepto de deambular, ¿no? De un lugar a otro. Pero en el caso de deambular es que no tiene un fin específico. En el caso del ambulante, está de un lugar a otro sí tiene un fin específico. Y el fin es poder llegar a otros lugares donde haya gente que pueda adquirir sus productos. Entonces, esta medida no puede imponerse, no puede establecerse, e inclusive el decomiso de de los bienes que yo tenga a la mano. No se puede establecer el decomiso, salvo lo digo que está establecido en la norma. Ahora hay que diferenciar también, que ya lo voy a tocar en nuestro campo real, que es la provincia de Cañete, distrito de San Vicente, de donde soy parte yo, ¿no? Para poder yo esbozar este tema, oyentes y aquellos que estén compartiendo este video en vivo, tengo que decirlo que tenemos que estar a veces en la realidad y ser parte de ella para poder entender en realidad cómo sufre el comerciante y cómo busca que progresar en la vida, para poder darle de repente a sus hijos lo que él no pudo tener o lo que sus padres no le pudieron dar. Claro ejemplo, me pongo mi persona. Quien les habla nació y a partir de los 10 años realizó la actividad ambulatoria con mi hermana mayor. Realicé la actividad ambulatoria, viví lo que vive mucha gente de tener que sacar sus productos para venderlos, tener que guardar sus productos porque no puede estar ocupando la vía pública y así sucesivamente. Gracias a ello y entre otros factores, ahora soy abogado.
realidad o problemática que tiene que ver la autoridad. La autoridad tiene que establecer mediante un estudio, a través de sugerencia de desarrollo económico, la que haga sus veces, estas necesidades. Hay que también tener en cuenta que hay ambulantes pues, que no quieren cumplir con nada, pero hay que regularlo, hay que establecerle los parámetros. Esto no quiere decir también, pues, de que yo vaya a ocupar la vía pública porque tengo derecho a ejercer mi derecho de comercio ambulatorio. No. Aquí tengo que ser claro y enfático. Estoy diciendo que estoy a favor de la posición del comercio ambulatorio que se da como corresponde, deambular con tus productos, ¿no? Vendiéndolos por la calle sin instalarte en un espacio público, en la vía pública. El supuesto que yo les digo, desde mi perspectiva legal, se desprende de la libertad de tránsito que yo tengo. Puedo transitar con mis productos, es normal, si alguien me los quiere comprar. Es como cuando me encuentro en la calle a una persona y me dice, te voy a pagar lo que te debo, me lo paga en la calle. No viene el policía municipal y me va a decir, oye, ¿qué le estás vendiendo? No. Estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de tránsito. Ahora, si esté vendiendo productos robados, eso es otro tema. Entonces, para mí eso no está prohibido, e inclusive en la provincia, en la Cañete, no está prohibido. En determinadas zonas, como lo digo, ¿no? En determinadas zonas sí, pero en otras zonas no está prohibido. Se puede dar, ¿ya? Partiendo de este punto, hemos tocado entonces la realidad social del comercio ambulatorio, los límites del comercio ambulatorio, un paso a la legalidad del comercio ambulatorio. Allí hemos establecido todo el marco normativo que regula el tema del comercio ambulatorio, ¿no? Ahora vamos a hablar del último punto, no menos importante. Pienso yo que es el punto más importante sobre el tema del comercio ambulatorio. ¿Qué ha dicho nuestro Tribunal Constitucional? Aspectos constitucionales frente al comercio ambulatorio. El Tribunal Constitucional en el expediente 24-2013 ITC, caso de Municipalidad de Caraballo, lo que les mencionaba a inicio de la exposición, señaló que las municipalidades no pueden regular el comercio ambulatorio suprimiéndolo. Ojo ahí. No pueden suprimirlo en su totalidad. Pues, ¿qué dice el tribunal? Si lo hacen así suprimiéndolo, vulneraría el derecho a la libertad de comercio, el derecho al trabajo. Entonces, ya tenemos una posición constitucional que regula protegiendo al comercio ambulatorio frente a actos arbitrarios expedidos por las municipalidades por vulnerar el derecho a la libertad de comercio. Asimismo, en este precedente, en este pronunciamiento, el tribunal también estableció que el hecho de que el comercio ambulatorio se realice de forma itinerante no significa necesariamente que se trate de una actividad contraria al ordenamiento legal o constitucional. Precedente muy importante para aquellos que realizan la actividad del comercio ambulatorio. Con los límites que ya les mencioné, con el marco legal que ya les mencioné y teniendo en cuenta la realidad social también. Asimismo, vamos a citar otro pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto al comercio ambulatorio. Tenemos el expediente número 5678 del 2016 PAR-EC, caso Municipalidad Provincial de Tacna. En este pronunciamiento, el Tribunal Constitucional reconoce la autonomía política, económica y administrativa que tienen las municipalidades. No las contradice, las reconoce. ¿Ya? Pero asimismo, también sostiene que la autoridad de estas para establecer las normas relativas al comercio ambulatorio, ¿ya? Debe tener en cuenta
los pronunciamientos ya establecidos por el propio Constitucional referente a medidas menos lesivas. Por tanto, en este pronunciamiento, el tribunal reconoce al comercio ambulatorio desarrollado en la vía pública, ojo, como un supuesto del ejercicio de la libertad de trabajo. Ojo, el Tribunal Constitucional en este pronunciamiento está reconociendo el comercio ambulatorio en la vía pública. Y eso es, pues, el comercio ambulatorio no se va a dar, pues, en un local privado. No se va a dar porque el local privado lo va a prohibir. El comercio ambulatorio netamente, y lo que está en debate en nuestra realidad nacional, es que se ejerce en las vías públicas. Pero lo que suprime la población es que esta se realiza en las vías públicas posesionando espacios públicos que obstruyen el libre tránsito. Ahí viene el debate. Y aparte de eso, el otro debate es que no solamente se posicionan en espacios públicos, construyendo construyendo cosas de material, no, material noble en alguna parte, madera, de fierro, ocupando el espacio perenne, no, sino que también hay que diferenciarlo del comercio ambulatorio que se da en la vía pública, del que menciono yo en el sentido de aquella persona que va con su producto en la mano de un lugar a otro, ejerciendo su libertad, derecho al trabajo, como ya lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, y también ejerciendo su libertad de tránsito por las vías públicas, no las está obstruyendo. Bajo este contexto, ya tenemos dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que regulan que el comercio ambulatorio tiene amparo y protección constitucional porque es una libertad, ¿ya?, del trabajo, porque es un derecho a la libertad de trabajo. Asimismo, corresponde citar, cuando yo mencionaba que los gobiernos locales norman y regulan el comercio ambulatorio y lo restringen en algunos sectores, deben tener en cuenta, para este caso, los fundamentos 7 de la sentencia recaída en el expediente 003-2005 ITC y el fundamento 44 de la sentencia recaída en el expediente 14-2006 ITC, donde el tribunal reitera señalando que toda restricción a un derecho fundamental debe ser necesaria. Eso es, se deben implementar solo cuando estén ausentes otros medios alternativos. Por lo cual, podemos colegir que si bien se puede restringir el derecho al comercio ambulatorio, este debe restringirse adoptando la opción de medidas restrictivas o medidas menos gravosas, ¿ya?, que afecten este derecho constitucional. Es decir, la autoridad puede optar por alternativas posibles para regularlo en determinadas zonas, no restringirlo en su totalidad. Prácticamente esta sentencia del Tribunal Constitucional nos lleva a analizar la proporcionalidad con la que debe actuar el gobierno local al momento de aprobar una ordenanza que restrinja el derecho a la libertad de trabajo que ya ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional sobre el comercio ambulatorio o sobre los que realizan la actividad de comercio ambulatorio, los comerciantes ambulantes, más conocidos. Bajo este punto, teniendo en cuenta de que hemos podido ya establecer cuáles son las posiciones frente al comercio ambulatorio, vamos a ver, pues, dentro de a nivel nacional, cómo algunas municipalidades han regulado el comercio ambulatorio. Por ejemplo, a nivel nacional, la Municipalidad de Lima expidió una ordenanza del año 1985, la ordenanza 002-1985, Municipalidad de Lima Metropolitana, en la cual, en esta ordenanza, mire, de este año todavía, estableció la regularización
de la actividad de comercio ambulatorio en las vías públicas. Esta ordenanza se publicó, perdón, salió otra ordenanza después en el año 1994, también de la Municipalidad Metropolitana, modificando la ordenanza anterior que les menciono. Y asimismo, ya en el 2014 salió una nueva ordenanza que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos en Lima Metropolitana. ¿Se dan cuenta? Claro ejemplo está de que no las están prohibiendo, sino las están regulando y normando. Asimismo, señores, cuando yo les mencionaba el tema de la Municipalidad de Caraballo y les decía que deben tomar la medida proporcional, este fundamento ha sido sacado de la propia sentencia que se expidió frente a la Municipalidad Distrital de Caraballo, en la cual esta municipalidad declaró zonas rígidas todas las vías públicas del distrito. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, en el caso concreto, declarar zonas rígidas a todas las vías públicas de Caraballo podría tener como efecto promover el bienestar comunitario, la seguridad y la tranquilidad pública, como lo da a entender la municipalidad emplazada. Pero podría llegarse al mismo resultado a través de medidas menos lesivas a la libertad de comercio. Por ejemplo, declarando zonas rígidas solamente aquellos espacios en los que el comercio ambulatorio obstaculice el libre tránsito o cause problemas de seguridad y tranquilidad pública. ¿Se dan cuenta? Este precepto dado por el Tribunal Constitucional fue lo que motivó en su momento para que la Municipalidad Provincial de Cañete pueda expedir una ordenanza que prohíba en determinadas zonas el comercio ambulatorio. Puesto que en ese periodo, recuerdo muy bien, porque fui parte de ese periodo, no prohibíamos el comercio ambulatorio en su totalidad, sino permitíamos que en algunos espacios se puede ejercer el comercio ambulatorio. Pero determinamos que en esa zona específica, ya que se prohibió el comercio ambulatorio, fue porque teníamos pronunciamientos de las autoridades competentes del sector en las cuales se ponía en riesgo la vida, el cuerpo y la salud de las personas. Es así que por eso, en el caso de la Municipalidad Provincial de Cañete, mediante Ordenanza 003-2018 MPC, publicada el 20 de febrero de 2018, se aprobó, pues, establecer la recuperación de las vías públicas ocupadas por el comercio ambulatorio de las avenidas, calles y jirones y pasajes del distrito de San Vicente de Cañete. Para este tema en concreto, quien les habla, pues, era asesor jurídico de esta municipalidad y expidió para este tema un informe legal, ¿no? En el cual opine claramente de que en el caso en concreto sí correspondía que nosotros declaremos o prohibamos el comercio ambulatorio en dicha zona, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, no regulamos en ese momento una norma que permite el comercio ambulatorio, puesto que nosotros de manera interna y a través de la Gerencia de Desarrollo Económico ya se les permitía a través de acuerdos. Hay que tener en cuenta que el comercio ambulatorio lo podemos regular mediante ordenanza o también podemos pactar acuerdos con los comerciantes ambulantes, ¿no? Siempre y cuando estos acuerdos no se vayan a incumplir, puesto de lo contrario tendríamos que regular mediante una ordenanza la prohibición. Entonces, señores, tenemos en cuenta también ahora que viendo esta problemática y diciéndoles, señores comerciantes ambulantes, nosotros no vamos a restringir su derecho de ejercer el comercio ambulatorio, pero sí lo vamos a limitar, los vamos a normar y los vamos a regular. Y ustedes van a tener que cumplir esos procedimientos y esos requisitos si quieren ejercer la actividad de comercio ambulatorio, puesto que el propio Tribunal Constitucional ha establecido, reconociendo la autonomía que tienen los gobiernos locales, autonomía económica, política y administrativa, para regular sobre la materia, comercio ambulatorio, ¿no? Teniendo en cuenta también la proporcionalidad de establecer determinadas zonas como prohibitivas para el ejercicio del comercio ambulatorio.
Es así que como ahora prestando también servicios en la Municipalidad Distrital de Cerro Sur, se aprobó la Ordenanza 023-2019 MDCA de la Municipalidad Distrital de Cerro Sur, mediante la cual se reguló el comercio ambulatorio en los espacios públicos en todo el distrito de Cerro Sur. Esta ordenanza, en realidad, en el ámbito de la provincia debe ser tomada de ejemplo, puesto que se dio por el análisis y estudio de la oficina de recuerdo muy bien de la Gerencia de Desarrollo Económico y también de la oficina de comercialización, en la cual se tuvo que coordinar y hacer reuniones con los distintos ambulantes de los distintos rubros, ¿no? Venta de ropa, venta de helados, entre otros. ¿Para qué? Para poder determinar la capacidad, los lugares, teniendo en cuenta otras ordenanzas, ¿no? Por ejemplo, y teniendo en cuenta también la problemática real. Y bajo esta premisa se pudo tener cuántos, por ejemplo, teníamos en el rubro de venta de ropa, cuántas personas ambulantes teníamos en el rubro de venta de ropa, cuántas personas ambulantes teníamos en el rubro de repente de venta de caramelos o dulces, cuántos comerciantes tenemos, ambulantes tenemos en el rubro de venta de chupetes, cuántos comerciantes tenemos en el rubro de alquileres, por ejemplo, de sombrías, en el caso de la Municipalidad de Sur por la playa. Entonces, sí, en el estudio se fue analizando grupo económico por grupo económico, actividad económica por actividad económica. Y es así como se hace una ordenanza, sin limitarlos, sino regulando. Bajo esta pequeña exposición, esta pequeña mini conferencia o conferencia, eh, voy a absorber pues las consultas que puedan realizarse a posterior, debajo del video. Voy a responder personalmente todas aquellas consultas o interrogantes que quieran realizar las personas, ¿no? Sobre la materia, ¿no? El comercio ambulatorio y su constitucionalidad. Conclusiones de la exposición, conclusiones de la conferencia, conclusiones del trabajo de investigación. El comercio ambulatorio no es ilegal. El comercio ambulatorio tiene marco normativo que establece que los gobiernos locales están en la facultad de normar y regular dicha actividad. Si no lo regula y no lo norma, no lo prohíbe. Hay que diferenciar, segunda conclusión, diferenciar el comercio ambulatorio que ocupa la vía pública, creyéndose posesionario o propietario de la misma, realizando construcciones, modificaciones al pavimento público, es ilegal, puesto que contraviene las normas que establecen que las áreas públicas son intangibles, inalienables e imprescriptibles. El comercio ambulatorio, como el concepto de ambulante lo dice, es un derivado del derecho del libre tránsito y por ende a la libertad de trabajo. Es decir, ese tipo de comercio ambulatorio no se puede, no se puede impedir si no tengo un marco legal que lo regule. De lo contrario, las municipalidades estarían incurriendo en abuso de autoridad. Valga la redundancia, señores, aquellos que están ocupando espacios públicos permanentes pueden ser removidos o sacados cuando la autoridad así lo establezca. Y aquellos que estén realizando la actividad ambulatoria, del comercio ambulatorio, yendo de un lugar a otro, produciendo sus productos por el camino, mientras no exista una ordenanza que los limite o los prohíba, no están prohibidos, pueden seguir ejercitando. Segunda, otra conclusión. El comercio ambulatorio es un derivado del derecho al trabajo, el derecho a la libertad de trabajo reconocido por la Constitución en el artículo 2, inciso 15, y reconocido también por el Tribunal Constitucional conforme ya hemos expuesto. Otra conclusión. Los que se dedican al comercio ambulatorio deben tener en cuenta las normas
protocolares, normas sanitarias, normas de cuidado, conocimiento general, para poder manipular los productos que ofrezcan, para no contravenir o no afectar la salubridad de los consumidores. Cosa que, si lo hacen de esa forma, si están afectando la salubridad de las personas, porque están de repente vendiendo productos adulterados, sí puede ser materia de que la municipalidad de la jurisdicción los intervenga, ¿no? Ojo, toda fiscalización por parte de un gobierno local en cuanto al tema de decomiso de productos, entre otros, parte de dos factores: que esté prohibida legalmente la actividad que están realizando y que, estando prohibida, no cuenten con la licencia u autorización para poder ejercerla. Ojo, esos dos puntos muy importantes. Bueno, señores oyentes, espero que les haya gustado esta pequeña conferencia y puedan realizar sus consultas en la casilla de comentarios del presente video para yo poder absorberlas posteriormente o en el transcurso del día. Muchas gracias, muy buenas tardes. Se despide de ustedes el abogado Horacio Inostroza Delgado, director miembro de Consultores HMLEX Inostroza y Martínez. Nos vemos en otra oportunidad.